Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. ¿Cómo anda su ánimo en esta época de tanta tribulación mundial, en que un virus, algo minúsculo, que no podemos ver más que con un aparato especializado, esos diferentes elementos tecnológicos que están en los laboratorios, microscopios muy especializados para ver ese virus que nos está afectando a todos? Y el ánimo humano se ve afectado y desalentado. Hablemos de ello en nuestra jungla semántica especial, también de esta época que estamos viviendo, Héctor, para darnos cuenta cómo debe ser nuestro estado emocional en una época de tantos desafíos. Bienvenido a esta jungla semántica. Pero ¿qué tal, Esteban? Qué lindo poder saludar a la audiencia. Estamos respetando las normas de sanidad, sí, señor. La emergencia sanitaria. Estamos como a 9 kilómetros todavía, Esteban, pero juntos. Sí, gracias separados, a Dios. Pero juntos, qué lindo, ¿verdad? Y podemos, muy lindo. Y podemos buscar ánimo, podemos buscar consuelo, podemos buscar dirección, brújula en esta época de tanta desorientación, Héctor. Exactamente. Y sabes, Esteban, que yo estaba observando algunas palabras, como miramos el programa pasado, la palabra crisis, ¿verdad? Que se escribe con K, por supuesto, en el griego. Y en estos días, y tenía algunas anotaciones aquí, sobre la palabra ánimo, ¿verdad? Ánimo. Qué interesante esta palabra, que en el griego se va a mover también, ¿verdad? Hay una cantidad de palabras, tenemos 8 palabras para indicar un buen ánimo o cobrar ánimo, paracaleo, prostrefo, psique, aunque psique está relacionado más con la psiquis, el alma, pero se aplica por área de movimiento, Esteban, a tener una buena alma, un buen espíritu, un buen ánimo, ¿verdad? Se va a aplicar. Después tenemos algunos adjetivos, eutumos, dipsiges, ¿verdad? Dipsiges, una palabra compuesta de supuestamente dis es dos, pero por área de movimiento está diciendo que no seamos de doble ánimo, va a aparecer esta palabra dipsiges, doble ánimo, sino que tengamos un ánimo pronto, un ánimo arriba. Y ahora vamos a ver cómo hacemos con todo esto, porque ¿cómo hacemos para tener buen ánimo cuando el COVID-19 está atacando a los pueblos, la economía está siendo resentida a nivel mundial, la recesión, más los problemas dentro de la casa, emocionales, económicos, físicos, sentimentales, y ni hablemos si tenemos algún hijo, alguna esposa o una abuela tosiendo cerca. Claro. Entonces, sí. Nos genera toda una serie de sentimientos y emociones encontradas que es tremendo de expresar, ¿no? Exactamente. Entonces, la Biblia menciona acerca del ánimo, pero esto no se compra en la farmacia. No. En la farmacia se compra los tapabocas y el alcohol en gel. Pero, ¿cómo haces para decir, mire, farmacéutico, ¿usted no me da 300 gramos de ánimo? Bueno, mire, deme medio kilo, así me queda para el mes que viene. No. Eso no es así. Realmente, y mirando estas palabras, ¿verdad? Hay verbos, hay sustantivos, hay adjetivos, como decía recién, dipsijos, insjugos, prótumos. Pero una de las palabras que más me ha impresionado es la palabra que aparece en Hechos, capítulo 27. Yo quiero mencionar justamente, porque llegó el ánimo, Esteban, en un momento muy especial. Nosotros decíamos el otro día, y es una frase que la he utilizado bastante el año pasado y mucho este año,
que yo parafraseo algo que está en la Biblia. En Marcos 4, versículos 35, Dios calmó la tormenta. Esto es muy claro, en 8 segundos, él entró en la barca, se durmió, los discípulos con tono de reproche le gritaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, es que le están diciendo, maestro, ¿no te importa que nos estemos muriendo? Él se despertó, reprendió el viento y el mar y se hizo gran bonanza. Desde que él empieza a orar hasta que se hace gran bonanza, no pasa más de 8 segundos. Es muy rápido la escena, sí. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Claro. De Cristo. Ahora, qué interesante que en 8 segundos se hizo de gran bonanza de gran tormenta a gran bonanza. Pero, y es lo que quiero ver hoy justamente del ánimo, ¿qué pasa, Esteban, cuando realmente el Señor no calma la tormenta en 8 segundos? Sí. Porque en Hechos 27, que es lo que quiero compartir de la palabra ánimo, que en este caso es la palabra eutumos, ¿verdad? Eutumos. Porque tumos es pensamiento, en este caso, tal como está en un presente del imperativo. Es interesante, este presente del imperativo es eutumeite, que es de eutumos, que está hablando de tengan un pensamiento bueno, porque eu en griego es bueno. Ajá. Por eso se va a traducir en muchas versiones, por favor estén de buen ánimo, porque tiene eu. Y justamente es lo que le dice el Señor en uno de los momentos más críticos de la vida de Pablo. Por supuesto, yo no voy a leer todo el capítulo 26, todo el capítulo 27, parte del 28, cuando llega a la isla, pero todos sabemos perfectamente que Pablo va preso a Roma. Él no va de veraneo, él no va a ver ningún monumento en Roma, sino que él va preso después de haber estado, y pongan atención, querido oyente, casi 4 años en los juzgados. Y no nos olvidemos que entre Félix, Festo, Agripa, otro que siempre se me va el nombre, Octavio Augusto César, entre ellos, entre la apelación a César, fueron casi 4 años que estuvo en juzgado, preso. No es que lo citaban una tarde para ir, declaraba y volvía. Y además moviéndose entre una cárcel y otra, con centuriones, cadenas. Exactamente, y en una ocasión lo dejaron 2 años porque esperaban que él le diera algún cohecho, alguna coima, algún dinero para dejarlo de escapar. Increíble. Entonces fue muy duro esos 4 años, ya venimos mal. Después lo llevan, y cuando lo llevan él aconsejó, y un muy buen consejo de Pablo, si bien no era pescador, pero tenía bastante experiencia de lo que eran las tormentas de aquel entonces, y él aconsejó de que no era momento para zarpar, porque dice, la navegación no es buena por haber pasado ya el ayuno. Esa palabra ayuno, la palabra nefeia, lo que está diciendo es que se acercaba el invierno, porque al mencionar el ayuno, esa palabra ayuno, era el día del perdón de Levítico 16:29, que era septiembre-octubre. Y él sabía, Pablo sabía, no era un gran estudiante de meteorología, pero sabía perfectamente que después del día del perdón se venían todas las tormentas. Era lógico. Y él aconseja de no zarpar. Por supuesto que el piloto y el patrón de la nave, siendo el dueño, el capitán y el dueño, ya la nave estaba con trigo, era una nave alejandrina, en este caso triguera, y no la iban a descargar porque un simple preso, llamado Pablo, dice que no hay que navegar. Entonces, por supuesto, le dijeron, mire Pablo, cállese la boca, usted es un preso, los presos no hablan ni protestan. Y lo menospreciaron bastante, por supuesto, por los verbos que aparecen allí en Hechos 27. Resulta que zarparon, y a todo el mundo le pareció, porque así dice el texto, ¿verdad?, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Qué interesante esto en la aplicabilidad del ánimo, Esteban. ¿Cuántas personas parecían que ya tenían absolutamente todo? Que ya habían diseñado el año, ya habían programado el año, ya tenían metas, planes, proyectos para el 2020, y resulta que cuando arranca el año,
nos encontramos con esto que frenó todo. Claro, además estamos... Y todavía no sabemos a dónde para esto, ¿no? Sí, porque habló el apóstol Pablo, decía, de mucho perjuicio, mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas que estaban en peligro, todo eso, ¿no? Exactamente. Y le dijeron, mire, tiene razón, pero marche preso. El famoso dicho, tiene razón, pero marche preso. Y justamente Pablo iba preso a Roma. Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Sí, porque no nos olvidemos que este capitán era capitán y dueño también, junto con otros, o sea que hay mucho interés creado. Ahora, a todo el mundo le pareció, qué interesante este concepto, le pareció que ya tenían todo bajo control, y resulta que esa brisita pequeña del sur se va a convertir en 14 días de tormenta que no para más. Impresionante. Ahora, aquí donde estamos, Esteban, es la frase que estoy repitiendo muy seguido. O Dios calma la tormenta como en Marcos 4:35, que lo hizo en 8 segundos, o Dios no calma la tormenta, pero... O Dios calma la tempestad, o en la tempestad sigue de largo y por largo tiempo, y me calma a mí. Ese es el desafío, la frase que nos proponía para analizar ahora el profesor Héctor Leites aquí en la Jungla Semántica. Vamos a ella, ¿te parece, Héctor? Sí, exactamente. Estábamos citando la palabra ánimo, buen ánimo. Porque ánimo todo el mundo tiene, pero hay unos que tienen mal ánimo. Sí. Están de mal humor, ¿verdad? Sí, mal humor. El ánimo no es bueno. Y hay mucho mal humor en este mundo a esta altura. Sí, claro. Está comprobado, hablábamos el otro día y ahora mencionamos algo parecido, está comprobado de que el temor, los problemas, el estrés, nos baja la defensa. Sí, el sistema inmunológico se resiente. Se resiente, entonces tener temor nos va a hacer que nos enfermemos más. Y decíamos y seguimos diciendo, si usted no quiere agarrar ningún virus, entonces no se haga problema, o sea, confiemos en Dios. ¿Viste el dicho muy latino? Por supuesto que Radio Transmundial se escucha en todo el mundo, ya lo sabemos. Pero viste el dicho muy latino, muy uruguayo, muy argentino, bueno, muy latino, ¿no? Yo te digo, Esteban, no te hagas mala sangre. Sí, es verdad. Bueno, ¿sabés lo que está diciendo ese dicho? A ver. Que las preocupaciones, la falta de ánimo, los problemas, las vicisitudes, el estrés, producen en nuestra sangre justamente que bajen las defensas. Por eso decimos, no te hagas mala sangre. Nadie dice no te hagas mala sangre cuando está contento. No, ¿qué va a decir? Ahora, qué interesante el pasaje de Hechos. Ahí aparece el verbo. Dice, yo voy a resumir, la historia es larga, comienza en el 26, todo el capítulo 27 de Hechos, que dicho sea de paso, lo mandamos como tarea domiciliaria, porque ahora hay bastante tiempo, mucho tiempo hay para estudiar. Así que a todos los oyentes, lean todo el capítulo 26 y 27. Por supuesto, si quiere leer del 21, mejor. Y ahí va a ver usted justamente los 4 años de Pablo de cárcel en cárcel, de juzgado en juzgado. Pero para lo que nos atañe ahora la palabra ánimo, capítulo 26 y 27. Entonces, en este capítulo 27, Pablo empieza a exhortar de que había que comer, que dice el verso 22, 27, 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Al principio pensaban que todos iban a morir, pero ahora alguien visitó en una noche muy especial y trajo un ánimo muy especial. Entonces dice el versículo 23, capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, pongan atención a lo que dice Dios a Pablo en esa noche. Pablo, no temas. La palabra viene de una raíz, esta palabra temor aquí, es la raíz phobos, de ahí la palabra fobia. Claro. No temas. Es necesario que comparezcas ante César, el emperador romano, recuerden, Octavio Augusto César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es un privilegio. O sea, que le está diciendo Dios, mire Pablo,
por su causa, te van a salvar los 276 pasajeros. Qué bendición, siempre un cristiano en un lugar, ¿eh? Impresionante. Y dice ahora, impresionante. verso 25, Hechos 27, 25, por tanto, oh varones, escuchen esta frase, tened buen ánimo. Qué lindo. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y dice enseguida el 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, nunca está prometiendo en este caso de que la tormenta se va a calmar. No. De hecho, nunca se calmó la tormenta. Sí. La nave se rompió, quedaron literalmente nadando algunos, otros con pedazo de barco, y llegaron a la isla de Malta, ¿verdad? Como pudieron, sí. Pero nunca se calmó la tormenta. Por eso, amigo, esta palabra tener buen ánimo, que está en imperativo, déjeme decirle que Pablo confió en lo que Dios le dijo. La mejor manera de tener buen ánimo no es simplemente leer una revista o leer un chiste o leer un cuento lindo, agradable, que por 20 minutos, media hora, una hora, me deje contento. El ánimo no es estar contento. El ánimo es tener buen ánimo. El eutumos es confiar en una promesa que a pesar de que la tormenta golpea, a pesar de que el coronavirus golpea, a pesar de que el COVID-19, coronavirus, golpea y la economía golpea, nosotros los cristianos podemos tener buen ánimo, eutumos. Héctor, Pablo me parece se encontraba en una situación muy difícil. Sí, ¿Vas a decir algo, Esteban? Sí, porque lo que estás diciendo es que esa motivación, ese ánimo, no depende entonces de un manijazo externo, porque lo que rodeaba era todo horrible, o sea, se venía a pique todo el asunto. Había que tener buen ánimo ahí. No dependía. Pablo tampoco era en ese caso de estos motivadores modernos que hay ahora, que dan manija como loco, y resulta que cuando viene el primer problema se desmorona todo. Estaba dando un ánimo que estaba basado en otro lugar, según lo que vos estás analizando el texto. Exactamente. Porque Pablo se encontraba en una situación sumamente difícil. Miremos la tormenta. Pero no solo miremos la tormenta que está pasando Pablo, es una tormenta que la barca está fuera de control. Por eso yo pedía que lean el contexto. Ya la barca está por dar en la Sirte, que era el norte de África, donde están los bancos de piedra y de arena. O sea que ellos están literalmente muriéndose todos. O sea que hay una tormenta. Sí. Esa tormenta pone el barco fuera de control. La nave se hundía, pero él le cree a Dios. Yo recuerdo Job 9:25. Dice Job 9:25, en el libro de Job, capítulo 9, verso 25, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Hablo que está diciendo ese texto. Nos estamos escuchando demasiado. Estamos escuchando demasiado internet, demasiada persona hablando de la misma enfermedad. Yo más o menos he escuchado unos 300 médicos hablando de lo mismo. Ojo, está bien, pero 300 no. Que hable alguien con autoridad. Especialista, información con confianza, claro. Exactamente, y hay que cuidarnos y cuidar a los demás, eso es correcto, porque nos pide el Señor el amor al prójimo. Y después, si bien he escuchado a 300 médicos, he escuchado a 5.744 hermanos hablando de que me muero. Imagínate el contexto. Y, claro, y cuando nos va a tocar en realidad. Pero lo que pasa que eso es lo que hace, Esteban, es escucharnos demasiado tiempo. Por eso Job decía, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. O sea, nos estamos escuchando demasiado. Por eso Pablo supo escuchar la voz de Dios, y eso le alentó y le animó a mantener realmente el ánimo en alto. Y si ponemos atención, él alentó a los demás. Por eso dice el 25, Hechos 27:25, por tanto, oh varones, tener buen ánimo. Él no se lo está diciendo a sí mismo, se lo está diciendo 276 pasajeros. Claro, qué responsabilidad, qué responsabilidad. Claro, ahora fíjese bien, querido amigo, el verso 25 tiene un porque, que es una conjunción consecutiva explicativa, porque yo confío en Dios. Acá no se trata, como bien decía, de los motivadores gospel. Sí.
A mí me emocionan los motivadores gospel porque, no sé, tengo algo que no me gusta mucho de estos motivadores porque son motivaciones para 2 horas. Uh-huh. Cuando llegás a tu casa y tenés un hijo enfermo y no tenés plata para el medicamento tal vez, o si venís caminando y algún problema pasó, se terminó la motivación momentánea de 2 horas. Y el motivador ya no está ahí para darte de la manija. Claro, yo tendría que contactarme con él, ubicarlo en alguna parte del mundo y le digo, mire señor, usted podrá decirme 15 minutos un montón de medios versículos y medias promesas rápidas, así yo me aliento y me animo. Pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Uh-huh. Pablo supo escuchar la voz de Dios aún en medio de una noche oscura, aún en medio de una tormenta de olas que rompían el barco. Él pudo escuchar. Uh-huh. Hemos perdido, Esteban, ya no digo responsabilidad, hablo de privilegio de escuchar a Cristo en medio de la tormenta. Estamos escuchándonos a nosotros mismos, estamos escuchando gente externa que andan por internet o por todos lados, cuando deberíamos escuchar y aprender a escuchar a nuestro buen Dios. Notemos que realmente toda la historia termina, Pablo confiaba en la palabra que Dios le había hablado en esa madrugada, y eso le ayudó no solo a mantener su ánimo arriba, no solo como ánimo, sino buen ánimo, sino también él aconsejó a los demás. Claro. Notemos que en el versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día, no fueron 3 horas de tormenta, fueron 14 días. Claro. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, y además, sin comer nada. Dijiste por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahora, esto es formidable. Sí. Imagínate, estaban apretaditos, además las naves de la época no eran los famosos cruceros de la actualidad, ¿no? Eran naves con muchas más limitaciones, y dijiste 270 y pico de personas en un lugar estrecho. 276 pasajeros en un barco. Uh-huh. Que es de madera, está crujiendo, por crujir está dilatando, porque no es fibra de vidrio, está entrando agua, se están partiendo algunas maderas, gente llorando, gente desmayada, es un caos, y Pablo pudo en ese caos escuchar la voz de Dios. Amén. Querido amigo, tal vez usted está viviendo en un país, en una región, en un estado, en una provincia, en un pueblito, que la situación está complicada. En la salud, en los trabajos, en la economía. Sabemos si somos realistas, y ser realista no es falta de fe. No. Pero déjeme decirle que tenemos que aprender a escuchar a Dios. Amén. Pablo se encontraba en la peor situación de su vida. Tormenta, fuera de control, se hundía, la gente gritando. Él también pensó en un momento morir. Uh-huh. Pero él dijo, Pablo, no va a pasar nada. Esteban, quiero finalizar con algo interesante, ¿no? Sí. Sabes que las cosas más duras a veces del diario vivir suceden de noche. El ladrón viene de noche. Es verdad. La fiebre, nadie tiene fiebre a las 3 de la tarde, es de noche. Viene de noche, sí. El dolor de muela no es a las 3 de la tarde, es de noche. ¿Estamos correctos con eso? Sí, tal cual. Los sueños con monstruos no es en una siesta, es de noche. Sí. Y la gente dirá, che, pero todo de noche. Sí, todo de noche, pero le voy a decir algo también, En las peores horas avanzadas de la noche, también el Señor se acerca y nos bendice. Amén. Y nos habla, y nos da un buen ánimo, no de un libro, no de una persona con elocuencia, de nuestro buen Dios. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente en este día. Somos conscientes de que América Latina y el mundo está pasando por momentos muy difíciles, pero también somos conscientes que tenemos un Dios eterno y soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el admirable, el consejero y el Dios fuerte. Amén. Tampoco se olvide eso, sí. Por favor. El eutumos tiene que estar en su vida, en mi vida, pero no solamente en nuestra vida. Como hizo Pablo en el versículo 33 y 34, empecemos a dar buen ánimo a los demás. Buen ánimo a los demás, transmitiendo
el mensaje de Cristo en medio de una noche avanzada y con tormenta. Muchas gracias. Dios le bendiga ricamente. Y no nos podemos abrazar, pero entonces nos damos un choque de codo ahí va, a la distancia, Esteban. Ya voy a tener la oportunidad de abrazarte fuerte. Y nos sacaremos una buena foto y la publicaremos para que todos los amigos oyentes la vean. Por supuesto que sí. Hasta nos vamos a estornudar arriba. Digo. Un abrazo grande, Héctor. Gracias por acompañarnos. Arriba, ánimo. Eutumos. Ánimo, exactamente. Esto también va a pasar. Amén. Esto también va a pasar. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Muchas gracias y que Dios le bendiga.